Vamos a conectarnos con el universo para encontrar una vida más plena y la felicidad que tanto buscamos. Te presentamos a Estrella Centella, psicoterapeuta, conferencista y sanadora, quien acompaña a las personas a recordar que la cura del alma y del espíritu sí es posible. En el episodio de hoy hablaremos de algo que todas vivimos, especialmente quienes estamos en caminos de conciencia, sanación y expansión, la presión de reinventarnos constantemente. Porque reinventarte no tiene que significar destruirte. Este espacio es una invitación a transformar tu vida desde la conciencia, el amor propio y la compasión hacia ti misma. Respira, abre el corazón, comenzamos. Hola, hola, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. Soy Estrella Centella, psicoterapeuta, mentora alquímica y feliz de acompañarte, facilitadoras de procesos cuánticos. Y sabes, estamos aquí en este espacio para recordar que la transformación no es sacrificio, no es dolor, sino simplemente es una elección. Aquí nos escuchamos desde el alma, nos acompañamos y abrazamos nuestros procesos profundos. Dejamos de pelearnos con la vida y hacemos esta invitación a despertarnos a la versión más honesta y luminosa de nosotros y nosotras mismas. Así que gracias por estos minutos que te eliges y que me eliges acompañarte. Hoy quiero hablarte de algo que todas vivimos, que todos vivimos, especialmente quienes estamos en caminos de conciencia, de sanación y expansión, y es la presión de reinventarnos constantemente, así como lo oyes. El día de hoy quiero hablarte de reinventarte sin destruirte, de esa transformación real sin ese burnout espiritual, así que viene fuerte. Vivimos en una era en donde parece que si no cambias cada 3 meses, si no te reinventas cada ciclo lunar, si no rompes versiones viejas todo el tiempo, entonces estás estancada. Si no estás en clase constante de yoga, de meditación, y no es que le estés tirando a las maestras de yoga, a los espacios de yoga, claro que no, sino simplemente cuando algo cae en un debería, se vuelve una creencia y se vuelve ya en una condición de nuestro ego. Esto tiene que ser por amor y por elección. Porque hay algo que nadie te ha dicho, querida, querido. No venimos o no veniste a destruirte para renacer, veniste a recordarte para expandirte, y es una de las cosas que recuerdo siempre en nuestros espacios presenciales, talleres, retiros. La verdadera reinvención no debe de ser dolorosa. La verdadera reinvención no es que tengas que sufrirlo como tal, como una creencia y como un debería. La verdadera reinvención no tienes que revolcarte como tal. Claro, hay noches oscuras del alma en donde las tienes que experimentar, las tienes que vivir. Pero la verdadera reinvención tiene que ser honesta, paciente y profundamente sagrada. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo transformarte sin agotarte, de cómo crecer sin quemarte, de cómo abrir tu siguiente nivel sin lastimar tu esencia. Así que respira profundo, porque esto puede ya estarte confrontando. Pero sobre todo prepárate para escucharte a ti misma, a ti mismo. Y nos enseñaron a mejorar desde la culpa. Cuando tú misma te dices no eres suficiente todavía, tienes que cambiar esto, tienes que ser más. Desde ese lugar, la reinvención se vuelve una guerra. Porque lo estás haciendo desde la necesidad, desde la culpa, desde las expectativas. Cada evolución se convierte ahora en una autoexigencia. O sea, cada cambio que estás haciendo lo estás haciendo desde la presión.
Y obviamente cada inicio vas con ese miedo al fracaso. Y el alma no trabaja así. El alma no te dice, sé más, sé más. Te dice, sé tú. Más inocente, más despierta. Simplemente sé tú. No viniste a cambiarlo todo. Muchas veces simplemente viniste a recordar y a encender lo que ya eres. Y eso es una de las cosas que vamos a hacer en este episodio, la ansiedad de ir al ritmo, entre comillas, a ese ritmo colectivo. Y es que la espiritualidad moderna, que es comúnmente lo que le llamamos el ego espiritual, te vende la idea de que si no avanzas rápido te quedas atrás. Y por eso es que muchas veces está ese sentimiento de impotencia. Yo recuerdo uno de mis temores, de mis mayores temores, no sé si te identificas si eres mujer, pero tengo una hija que va a cumplir 10 años en mayo, pero uno de mis mayores temores justamente era parar para embarazarme. Cuando iba a tener a mi primera hija, me daba un temor porque era como, ¿y si la gente se olvida de mí? ¿Y si la gente ya no me busca? ¿Y si...? Había muchos temores, pero sobre todo factores colectivos, creencias colectivas, y sentía que tenía que dejar todo mi trabajo para dedicarme a la maternidad. Tengo una hija también ahora, acaba de cumplir 4 añitos y bueno, fue una bebé que nació en pandemia. Y obviamente pues son energías diferentes, elecciones diferentes, una manera diferente. Pero pensaba que me iba yo a quedar atrás. Esos meses que no trabajaba o esos meses que descansaba, esas semanas que desaparecía. Querida, el alma no tiene prisa. Y esto hay un ciclo hasta en la naturaleza. Hay leyes naturales. Y obviamente, bueno, tú sabes que tiene meses que no compartía episodios porque necesitaba esos inviernos, necesitaba entrar a la cueva, escucharme, reinventarme. Hubieron momentos de gestación, de gestar proyectos. Te compartía en el episodio pasado que acaba de salir, que acaba de nacer después de una gestación, 2 nuevos oráculos. Se viene un nuevo retiro este año 2026. Así que integrando un curso de milagros, una espiritualidad que se vive desde el amor, desde el alma. Se requiere esos silencios, se requiere muchas veces parar. Quien corre muchas veces es la herida. Ese miedo al abandono, ese miedo al rechazo. Quien se desespera es el ego. Y quien se presiona es el miedo. Son los que muchas veces son los que están operando tu vida. Y desde ahí estás actuando. Hay una parte de ti que siente que vas tarde. Pero solo se va tarde respecto a un estándar que no te pertenece. Porque tu tiempo es divino. Tu ritmo es sagrado. ¡Wow! Estoy segura que están cayendo algunos 20 en estos momentos. ¿Cuántas cosas has hecho desde pertenecer a esta colectividad de conciencia? Y aquí viene algo profundo. Muchas mujeres sienten culpa por no estar en su mejor versión. Es más, esta expectativa de tengo 30 años y no me he casado, tengo 35 años y no he sido mamá, tengo 40 años y aún no tengo una casa propia, tengo. Pregúntate mejor si eres feliz en este momento. Y escucha esto con el corazón. No tienes una mejor versión. No tienes una mejor versión. Solo tienes una versión. Y es ser honesta contigo. Y esa es la que trae la paz. Esa es la que trae la claridad. La que trae la verdadera transformación.
La reinvención real, querida, se siente, la vibras, la respiras y la transmites. Es desocupar lo que ya no vibra contigo. Y tiene que ser ligero, amable, consciente. Y sucede en 3 pasos que quiero compartirte el día de hoy. Número 1, reconoce la versión que ya pesa de ti. Que es más, crea cansancio emocional, aparece cuando tu alma ya creció, pero aún sigues teniendo la misma identidad. Y esto me pasa muchas veces de personas que han vivido espacios de conciencia, algún taller, algún retiro. Y a veces sigue sosteniendo un mismo trabajo en donde ya no se siente parte de, en donde ya no es valorada, en donde valorada su trabajo como tal y además ya no es remunerada económicamente, porque ella ha crecido, ha evolucionado. Y entonces sigue creciendo, pero entra en ese estado de incoherencia. Y a mí me pasó y te entiendo muy, pero muy bien, porque cuando yo empecé a compartir, a entregar los primeros grupos, los primeros talleres, me acuerdo que amaba impartir los talleres de Luisa Hay, aún los comparto. Y cuando los empecé a compartir, amaba y disfrutaba y sentía una chispa dentro de mí. Y al día siguiente regresaba yo a mi trabajo y me sentía apagada. Me sentía enojada conmigo misma porque ya no me gustaba el trabajo. Pero pues era una manera de recibir económicamente algo seguro, ¿no? Entre comillas. Pero me sentía fatal y me enfermaba constantemente. Aquí es donde, número 1, reconoce la versión que ya pesa de ti. Número 2, honra lo que esa versión te permitió. Y entonces, en diciembre justamente, elegí cerrar. Creo que fueron 2 días en donde dije, basta, ya. ¿Qué quiero para mí en este año que viene? Seguir estando así, cansada, enferma, enojada. Hasta llegó un grado de casi maldiciendo el trabajo que tenía. Y dije, ya. Y es agradecer y cerrar con paz. Y dije, bendigo este espacio que me dio muchas puertas para abrir. Conocí a muchas personas. Conocí todos los estados de Yucatán, México. Todos. Me dio la habilidad de aprender a crear programas. Porque creamos programas para las familias, eventos, cómo olvidar, ¿no? Eventos del Día de la Familia en centros de convenciones y me tocaba organizarlo, ver la logística. Ahí el secreto de por qué me gusta organizar eventos y me encanta, me fascina y lo hago con una habilidad en verdad que me fascina, me lo reconozco. Y agradecer ese espacio y soltarlo. Y abrirme a algo nuevo, a eso que sí vibra, a eso que sí iba conmigo. Y aquí estoy, años después, compartiendo lo que amo y creciendo cada día más, aprendiendo cada día más. Así que honra lo que esa versión te ha permitido. Y número 3, abrirte a quien eres ahora. Siempre hay refranes, ¿no? El río no es el mismo en cada segundo porque va fluyendo. Y así somos nosotros. Nuestro cuerpo fluye a cada segundo. Cada segundo vas eligiendo. Y hoy te invito a abrirte a quien eres ahora, no a quien deberías ser, sino a quien ya eres internamente. A quien eres el día de hoy. Y cuando haces esto, la transformación sucede sin esfuerzo, porque ya no estás como empujando y presionando, sino simplemente estás permitiendo que sucedan las cosas. Y quizás te preguntes, ¿cómo identificar esa señal de burnout espiritual en ti?
Pues justamente sucede cuando te estás transformando desde la exigencia y aparecen como síntomas como cansancio sin razón, frustración constante, presión por hacer más, dificultad para disfrutar, o estás en la comparación constante y en la desconexión de tu intuición. Y la más grave, pierdes tu paz interna para mejorar tu vida externa. Escúchalo bien, pierdes tu paz interna para mejorar tu vida externa. Ahí no hay transformación espiritual. Ahí solo hay agotamiento disfrazado de crecimiento. Y me viene a la mente esta elección que hizo la famosa Shakira, ¿no? Cuando pagó a Hacienda millones de pesos y dijo, pago esos millones de pesos, pero yo regreso a mi hogar en estado de paz. Y es más, lista para facturar más. Porque ya está en un estado de paz, en un estado de gracia. Y eso es lo que se requiere. A veces podemos estar ganando millones de pesos, pero ¿desde qué energía y desde qué precio estás facturando? Así que, cuando dejas de exigirte para evolucionar, es ahí donde sucede la magia. La claridad regresa, la intuición se activa, tu energía se expande, tus decisiones se sienten ligeras, tu cuerpo descansa y tu voz interna vuelve a hablarte. Y lo más hermoso, te reconoces sin juicio. Porque la verdadera evolución es un reencuentro, no una reconstrucción. Muchas veces el lugar en donde estás ya es pequeño para ti y ya no te permite crecer. Tan fácil. Y te voy a contar una anécdota, pero en el 2012 recibí mi casa, una casa propia, y me cambié ahí. Y después de haberme cambiado literalmente como 8 casas antes, desde que llegué a Yucatán en mi época de estudiante, me cambié como 8 casas, ¿no? E inicié con un cuartito de 3x3, después otro cuarto de 6x6, después ya una casa compartida, después ya una casa, y después me cambié de lugar a algo mejor porque ya ganaba dinero, y bueno, así mi historia, ¿no? Y en el 2012 recibí las llaves de mi casa y dije, wow, amo mi casa, me encanta mi casa. En ese momento la veía grande, era yo y mi perrita, y la casa tenía 3 cuartos, súper bien. Después me caso, después llega Estrellita, después llegan las nanas, y llegó un momento que esa casa grande la sentí pequeña, entre habitaciones ocupadas, entre ya no había espacio para mí, para ese proceso creativo que yo lo requiero. Ya no estaba mi oficina porque se convirtió en cuarto. Los juguetes, de repente, todos los juguetes como en la sala, ¿no? Y sé que me entiendes, porque si eres mamá puedes entender esta parte, pero también yo soy, desde mi diseño humano, soy proyectora, soy Virgo, entonces requiero como mi espacio creativo. Y llegó a desesperarme. Yo no me daba cuenta qué es lo que me tenía desesperada, hasta que un día me di cuenta porque salí a dar un curso y llegué al hotel, y esos días, no sabes, o sea, era una fuente pero que no se podía cerrar, ya sabes, a chorros. Empecé a escribir, a crear un curso, cosa que no me había pasado en los últimos meses. Y ahí me cayó el 20 y dije, ya sé, necesito mi espacio. Pero ese espacio implicaba salir de lo que ya era cómodo, salir de lo que, entre comillas, ya era seguro, ya era mi casa, ¿no? Y entonces regresé a mi casa y platiqué con mi esposo y le dije literal, escúchalo bien, requiero cambiarme de casa. Entonces ya te imaginarás. Bueno, meses después, eso fue como en julio, y yo en diciembre de ese mismo año me estaba cambiando a esta casa, tu casa, mi casa, una casa mucho más amplia en donde pues tengo mis espacios, y eso es bonito, pero
lo más seguro es que me pude haber quedado allá donde estaba, porque pues ya no implicaba más gastos, ya no implicaba moverme más. Pero ¿cuántas cosas mantenemos en nuestra vida y sostenemos en nuestra vida, aunque ya son incoherentes, aunque ya no nos hacen feliz? Así que haz un checklist el día de hoy y hazte preguntas. Inhala y exhala. Y dite a ti misma, gracias porque nos hemos sostenido, gracias porque hemos llegado hasta aquí, gracias porque ya no necesito exigirte más. Dile hacia tu alma, a tu mente, a tu ser. Y date el permiso el día de hoy de ser tú. Ya está hecho. Inhala y exhala, puedes abrir tus ojos. ¿Y sabes la transformación real? Te revela muchas cosas. Te libera. Entonces el día de hoy te invito a recordar quién eres. Y cada vez que elijas crecer desde la paz y no desde la exigencia, ten por seguro que tu alma respira un poco más profundo. Así que hoy reconócete. Y de corazón deseo que te abras a un año 2026 maravilloso, magnífico, con una visión mucho más clara, con elecciones más profundas y con el compromiso y la responsabilidad de amarte y de cuidarte. Querida, gracias por acompañarnos este año, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos abrirnos a un nuevo año. No sé en qué momento estés escuchando este episodio, pero es correcto, es perfecto. Y te invito a que coincidamos. Si está la posibilidad de abrirte a los milagros, se viene nuestro maravilloso retiro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es nuestro retiro Alma Libre, es un espacio solamente para 12, 14 personas. Ya nos quedan, creo que 8 lugares, ahora en diciembre de 2025, solo nos quedan los 8 lugares disponibles. Ayer lo lanzamos y estoy feliz de la respuesta. Y podamos escucharnos más, sentirnos más. Así que gracias. Y si este episodio te habló, te tocó algo interno, te recordó algo que ya sabías, pero que muchas veces lo olvidas, compártelo con alguien que necesite esa lucecita. Así que aquí estamos. Y gracias por permitirme caminar contigo, gracias por tu luz, gracias por existir, gracias por ser. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por compartir este espacio, por darte permiso de escucharte y de cuestionar la idea de que siempre tienes que cambiar para ser valiosa. Recuerda que reinventarte no significa romperte, ni dejar atrás quién eres, sino honrar tu proceso y permitirte crecer con suavidad. Si este episodio resonó contigo, tómate un momento para integrarlo, para respirar y llevarte solo aquello que hoy te haga bien. La sanación no es una carrera, es un camino que se recorre paso a paso y a tu propio ritmo. Gracias por estar aquí, por elegirte y por seguir caminando con conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio.